Bueno, pues hablando de la OTAN, hemos puesto el nombre de Víctor Orbán, hablas tú también de Sí, Salvini, de Le Pen, que se han sí. unido a este grupo de patriotas por Europa. Te quiero preguntar por Víctor Orbán. Emiliano va a ser otro de los protagonistas, sin duda, de esta cumbre. Hungría, por cierto, un poco antes de llegar a esta cumbre, Peter Szijjártó ha dicho que la OTAN está preparando una misión para Ucrania, que es una de las cosas que se van a terminar de acordar en esta cumbre. Sí, bueno, empezando por Orbán, que como decía Enrique, o sea, en el fondo, estoy de acuerdo con Eduardo, decir que alguien, y en este caso el que es más próximo a Rusia, pues el hecho de que inicie conversaciones bilaterales con ambas partes y que incluso vaya a visitar al que tiene más capacidad de mediar entre ambas, que es China, pues está dentro de lo normal, incluso razonable, y que habría que apoyarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista de la narrativa, claro, al ocupar la presidencia del Consejo, da la sensación o transmite que va en representación de los 27 Estados miembros. Y eso es lo que no tiene competencia ni capacidad. Pero él ha dicho desde el principio que va como primer Sí, ministro húngaro, ¿no? pero en el Eso fondo está se pone aquí el pin del Consejo, es decir, que hay toda una serie de rasgos y características que da a entender que no, que va en nombre de la Unión Europea, y eso es lo que no puede ni debe hacer, y menos aún si no tiene un consenso, no tiene un mandato previamente otorgado por el conjunto del Consejo. Entonces, si lo consigue, pues tendremos que felicitarnos todos porque habrá sido alguien que ha conseguido sentar en la mesa a dos partes y a otro gran mediador, como puede ser China, con sus famosos 12 puntos que implicaba el respeto de la integridad territorial. Recordemos que dentro de los 12 puntos que propuso China implicaba el respeto de la integridad territorial, lo que implicaría que Crimea y las 4 provincias, de nuevo al punto de partida. Entonces, que cuidado que cuando hablamos de China como mediador, ese era su punto de partida. ¿Por qué? Porque él tiene otro tema que le interesa especialmente, Taiwán. Claro. Entonces, ahí está haciendo también malabares. Y luego, en cuanto a la parte de la OTAN, ¿me has dicho? ¿Me has preguntado? Sí, no, te decía que va a ser uno de los protagonistas de la OTAN y que Szijjártó dice que van a hacer una misión para Bueno, Ucrania. O sea, que misión llevamos hablando entre Macron y compañía ya de desplegar soldados sobre el terreno ucraniano. Es decir, ya están ahí, pero sin uniformes. Entonces, de nuevo es ir mareando a la perdiz sobre el apoyo, la instrucción, los preparadores de las cuestiones tecnológicas, y que eso ya está produciéndose casi desde el minuto 1. Lo único es que falta los soldados sobre el territorio ucraniano en sí mismo para apoyar. Y sinceramente yo creo que no lo necesita. Si mientras se le apoye desde el punto de vista de los famosos misiles, los famosos F-16, el problema es que no llegan ni en el tiempo ni en las necesidades de Ucrania. Mientras eso ocurra, no es necesario que haya tropas sobre el terreno, sinceramente, ni creo que vayan a dar ese paso. Te quiero preguntar a ti también por este nombre. Hablábamos de protagonistas de esta cumbre. Joe Biden sin duda va a ser uno de ellos, pero Víctor Orbán imagino que se verá algún que otro pescozón, ¿no? Sobre todo los países europeos que están todos en contra, parece, de que haya hablado, hay que recordar, lo decías tú antes, con todas las partes, ¿no? Ha hablado con Ucrania, con Rusia, con China y ahora además se va a Estados Unidos. Sí, recordemos varios detalles también para aportar un poco más datos. Por un lado, la reivindicación de Orbán como húngaro es que el lado ucraniano respete a su comunidad húngara en Transcarpatia, en Zacarpatia. Es decir, que si eso no se da, poco hay que hablar. Que lo primero es, él es presidente de Hungría y se preocupa de los húngaros, lo cual sería un buen detalle que, por ejemplo, el presidente de España se preocupara de España. Pero eso, bueno, es como pedir deseos a Santa Claus. Probablemente no lleguen. Pero bueno, más allá de eso, él ahora, como presidente temporal, como figura temporal por 6 meses de la Unión Europea, ha dicho, bueno, pues vamos a hacer algo porque es mi vecindad también, es la vecindad de la Unión Europea y es el futuro también de la Unión Europea. Vamos a hablar con toda esta gente. Vamos a ir a Kiev, vamos a ir a Moscú, vamos a ir a Pekín y vamos a ver qué es lo que opina cada uno, pero por lo menos dar un paso, poner algo sobre la mesa. Por otro lado, también Hungría es miembro de la Organización de Estados Túrquicos. Es verdad que es un país único en Europa. ¿Por qué? Porque a su alrededor, ¿qué hay? Germanos, eslavos, bueno, y latinos, Rumanía. Pero ellos son los únicos que están ahí. ¿Con quién van a hablar? ¿Con quién se van a reunir? Por ejemplo, España sí tiene algo donde mirar hacia la América hispana. Bueno, Francia ya sabemos sus cositas con la Francafric y lo mal que le está saliendo todo. Incluso Italia o nuestros vecinos portugueses también tienen sus intentos de, oye, tenemos países con los que por lo menos compartimos idioma y una parte también sustancial de la historia. En el caso de Hungría es de, pues nosotros venimos de Asia, pues vamos a hablar con Organización de los Estados Túrquicos, vamos a tener también a nuestros amigos en el exterior mirando hacia el este.
¿Y dónde está ese este? Entre China y Rusia. Entonces, para él también es importante de, oigan, los de Europa Occidental, los del eje franco-alemán que hagan lo que quieran, los del Benelux que hagan lo que quieran, los del Báltico que hagan lo que quieran, pero coño, que nosotros también tenemos que mirar por nuestros intereses igual que los otros miran por los suyos. Y cuando nos ponemos a mirar, oigan, nosotros por el Danubio tenemos salida al Mar Negro y eso nos lleva camino al este. Eso nos lleva tanto hacia Turquía como Asia Central, el Cáucaso, y eso también necesariamente tiene que ver con Rusia y con China. Y como precisamente decía Eduardo, con todos los recursos naturales que hay en ese espacio ruso, Europa podría ser un actor espectacular en el mundo. Si no lo es, y Estados Unidos nos lleva, no, no, tú, la guerra, la guerra. Y por otro lado, en Asia-Pacífico, con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, incluso con Filipinas, y si pueden, con Vietnam, bueno, y Australia en la retaguardia, como país anglosajón, fiel al lado estadounidense. Pues, por un lado achuchamos, por otro lado achuchamos, nos quitamos de medio a Rusia, nos quitamos de medio a China y de paso nos quitamos la competencia tanto en Europa como en Asia-Pacífico para que al final lo bueno lo tenga Estados Unidos. Su plan perfecto geopolítico, que no es ninguna conspiración, es básicamente lo que su lado de Estados Unidos, desde el Imperio Británico con Mackinder y luego pasando por Spykman, Brzezinski y Kissinger, han buscado eliminar a tu competencia. ¿Y cuál es la mejor forma de eliminar a tu competencia? ¿Y yendo tú a eliminarla? No, que se elimine entre sí. Y es lo que están buscando. Y precisamente por eso, en el otro lado, lo que se dedican es a hacer acuerdos comerciales, a crecer. Sí, efectivamente, Finlandia y Suecia han entrado en los BRICS, perdón, en la OTAN, pero en los BRICS han entrado 10 países y ya veremos en octubre quiénes entran. Y han entrado países petrolíferos, por cierto, Emiratos y Arabia Saudí, países que ha visitado Putin hace unos meses, además de Vietnam. En fin, esos socios tan de Occidente que también los visitan Putin y no pasó nada. Aunque bueno, por lo menos Putin no hizo esa respuesta tanto estadounidense como israelí de ¿cómo? Que se atreve esa cosa del CPI, de la Corte Penal Internacional, a amenazarnos a nosotros, a que los bombardeamos. Entonces, bueno, creo que la comunidad internacional, creo que ese orden mundial basado en reglas, se zarandea mucho y no precisamente por el lado de ese eje del mal, sino por la hegemonía benevolente y sus amigos que cuando las reglas no les gustan, no les va bien, parece que cuando los dados le dan el resultado que no era, dicen cámbiame los dados, cámbiame el tablero, cámbiame el casino, échame a los que están ganando de aquí, que aquí solo podemos ganar nosotros, que para eso hemos puesto el juego nosotros. En fin, luego eso ya veremos en octubre, precisamente en esa cumbre, que también tenemos un año espectacular, y con esto termino, que sé que a veces me enrollo más que una persiana, cumbre contra cumbre, maniobras contra maniobras. Y eso lo vemos tanto de un lado como del otro, y ninguno evidentemente se quiere bajar del tema. Entonces dicen, oye, ¿tú quieres hacer maniobras por aquí? Espérate que yo te las voy a hacer por allí. ¿Que tú te hablas más con eso? Espérate que yo me hablo con los de al lado. Tanto los unos como los otros. ¿Por qué? Porque está ese movimiento en competencia, más allá, evidentemente, de los lanzamientos de operaciones de sensiblería, de operaciones psicológicas, para centrar el caso en una cosa concreta y no mirar el contexto entero, del cual, por cierto, pues eso, Europa se está bajando a propósito de esa carrera tecnológica, de esa carrera mundial, lo cual uno piensa, pero ¿aquí alguien piensa que va al volante de todo esto? O sea, en Bruselas hay alguien que piensa verdaderamente que vamos por el buen camino. Es decir, todos los demás están creciendo, Europa no. Todos los demás están procurando recursos naturales clave, Europa no. Esto no va a salir bien.